Son muchos los edificios que existen desde hace siglos en muchas ciudades, pero hoy nos marchamos a la capital de nuestro país, Madrid, una de las ciudades más importantes, pero sin embargo no es de las más antiguas. Aún así, existe en Madrid un antiguo edificio conocido como la Casa de las Siete Chimeneas, que encierra una leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI y que habla de un crimen y un fantasma. Una leyenda que hasta el día de hoy todavía encierra un misterio que parece no tener respuesta. La Casa de las Siete Chimeneas ya existía antes de 1570 y aunque hay huecos documentales, se ha atribuido la obra a Juan Bautista de Toledo y Antonio Sillero y ampliada por Juan de Herrera. Esta casa se encuentra situada en la Plaza del Rey, en la esquina a la calle de las Infantas. Cuenta esta leyenda que esta casa se construyó en la década de 1570 por el arquitecto Antonio Sillero. Se cree que esta casa sirvió de reclusión para una hija ilegítima de Felipe II, aunque otra de las leyendas cuenta que fue una joven llamada Elena quien tenía relaciones con Felipe II la que habitó esta casa. Pero sea cual sea el origen, la verdad es que la joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza que cautivó al hijo de Carlos I cuando aún era un príncipe. Hoy, la Casa de las Siete Chimeneas está en el barrio de Chueca, asomando a la Plaza del Rey a pocos pasos de la Gran Vía, y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil del siglo XVI que se conservan en Madrid. Pero el caso es que la joven Elena, que carecía de la nobleza necesaria para ser emparentada con la realeza, se casó en 1569 con un capitán del ejército del rey llamado Zapata, ya que por ese entonces al príncipe de Asturias le llegó el momento de reinar y sus consejeros le indicaron que debía buscar a una mujer para casarse, que sería María Manuela de Portugal. Fue entonces cuando Felipe II mandó construir esta casa y le buscó un marido a Elena, que sería el capitán Zapata. El rey fue el padrino de la boda y le regaló las 13 arras de oro con la efigie del monarca. Tras contraer matrimonio, el capitán Zapata marchó a la guerra de Flandes, aunque en el camino participó en la batalla inesperada de San Quintín el 10 de agosto de 1557, en el día de la festividad de San Lorenzo del que era tan devoto Felipe II. El capitán murió en combate en esta famosa batalla y la joven viuda quedó desolada por la tristeza. Apenas comía ni dormía y su aspecto se deterioró considerablemente entre lágrimas y lamentos. Un día, cuando su padre fue a visitarla, la encontró muerta, fallecida por la pena. Algunos afirmaron incluso que antes del fatal desenlace dio luz a una niña de la que no se supo nada. Pero el asunto se complicó todavía más cuando los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena, sino que fue asesinada, ya que por lo visto habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos. Por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el rey, que había sido su amante, y tal vez trataba de ocultar una relación de la que había nacido una supuesta hija para evitar futuros problemas sucesorios. Pero aún así, a quien se acusó formalmente del crimen fue al padre de Elena, quien fue interrogado formalmente, y poco tiempo después, el cuerpo sin vida del padre apareció colgado de una cuerda sujeta a las vigas de la Casa de las Siete Chimeneas. Fue entonces cuando las autoridades ordenaron investigar más a fondo la muerte de Elena, pero el cadáver ya había desaparecido. Nadie sabía dónde podía estar y se pensó que quizás fue ocultado en las paredes del edificio o enterrada en sus jardines, y a pesar de una búsqueda muy exhaustiva por la propiedad, fue totalmente infructuosa y finalmente el cuerpo se dio por desaparecido. Años más tarde, cuando el revuelo por los crímenes había cesado, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer vestida de blanco, que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, la morada del rey Felipe. Esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores, que aseguraban que después de pasear por el tejado se arrodillaba, se daba unos golpes en el pecho y desaparecía. Pero ¿de quién se trataba?
Para unos, la figura era nada menos que el fantasma de Helena, que reclamaba justicia y acusaba al rey de su muerte y de la desaparición de su cadáver, aunque otros dijeron que en realidad era la hija de Helena, nacida poco antes de la muerte de su madre y que fue criada como huérfana, a pesar de que su verdadero padre era el propio Felipe II. También hay quienes afirman que realmente no se crió a la hija de Helena como huérfana, sino que fue encerrada en esa casa y su espíritu aún ronda por ahí. Pero quizás por el morbo de la historia, la opción que se impuso fue la del fantasma. En años y siglos posteriores, la Casa de las Siete Chimeneas ha tenido diferentes dueños ocupantes. La casa fue adquirida por Juan de Ledesma, secretario de Antonio Pérez, después del trágico acontecimiento, pero nuevas leyendas hacen que la casa acabe en manos del comerciante genovés Baltasar Cataño. Fue al parecer en ese periodo cuando el arquitecto Andrea del Urano le añadió tejados a cuatro aguas y las siete chimeneas que le dieron su popular nombre. Tras la reforma, adquirió el edificio el doctor Francisco Sandi Mesa, fundador del mayorazgo de los Colmenares y el condado de Polentinos, que mantuvieron la propiedad hasta 1881. En el siglo XVIII, la casa fue ocupada por el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda de Carlos III en ese siglo, que al prohibir a la ciudadanía llevar capa larga y sombrero de ala ancha, provocó el famoso motín de Esquilache, que acabó con el asalto de la Casa de las Siete Chimeneas por una turba enfurecida, que incluso mataron a un mayordomo que intentó impedir la entrada a los asaltantes. El marqués no se encontraba en casa en ese momento, pero tras aquella rebelión, Carlos III prescindió de sus servicios como ministro y tuvo que volver a Italia. De este siglo se data la ampliación de la casa con una sección transversal que transformó la primitiva planta cuadrangular en una en forma de L. Fue a finales del siglo XIX cuando el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio, a lo cual se llevó a cabo una reforma para adecuarlo al nuevo uso. Durante las obras se encontró el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro de los tiempos de Felipe II, lo que reavivó la leyenda del fantasma de Helena y las sospechas sobre el rey. Y además, durante las últimas obras de reforma en los años 50, se encontraron los restos de otro esqueleto enterrado entre las paredes del edificio, pero esta vez masculino, y aún a día de hoy sigue siendo anónimo. En el reinado de Alfonso XIII, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Casa de las Siete Chimeneas fue la primera sede del Liceum Club Femenino, una asociación cultural feminista, destinada a defender la igualdad femenina y la plena incorporación de la mujer al mundo de la educación y del trabajo. Este club desarrolló una intensa actividad durante 10 años, hasta el inicio de la guerra. En el año 1948, esta casa fue declarada Monumento Histórico Artístico. Su última reforma fue llevada a cabo por los arquitectos Fernando Chueca Goitia y José Antonio Domínguez Salazar en 1957. La nueva legislación de patrimonio trajo consigo un nuevo nivel de protección y en 1995 es declarada bien de interés cultural. En la década de 1980 fue la sede del Banco Urquijo e inmediatamente después pasó a serlo del Ministerio de Cultura de España. Las leyendas sobre el origen de esta casa han dado lugar a diferentes historias de fantasmas y es considerada en la cultura popular como uno de los lugares más encantados de Madrid. Según la tradición, las siete chimeneas representan los 7 pecados capitales que Felipe II tantas veces quebrantó, pero sobre esto no hemos encontrado base histórica. Pero ¿y vosotros qué pensáis? ¿Habéis estado allí? ¿Habéis podido ver algo? ¿Conocíais esta historia? Dejad vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más y recordad dejar vuestro like y compartir el vídeo para que llegue a más gente. No os olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.